¿Qué tal, amigos de Plataforma Radio Digital? Sean bienvenidos a su programa por el cuidado de la creación del movimiento Laudato Si Toluca. En esta ocasión vamos a comenzar con una reflexión que se llama Poema al Arca de la Alianza. Voy a compartir pantalla, permítanme. Bueno, pues así iniciamos este programa con esta reflexión de ese amor al prójimo, de esas enseñanzas que tenemos como cristianos, en que pues tenemos que poner en primer lugar el amor al Creador y después el amor hacia el prójimo, igual que nos amamos a nosotros mismos. Creo que la humanidad está viviendo los momentos en que más es necesario ese amor al Creador, a su creación y a nuestros semejantes. En esta época tan crítica en que los cambios climáticos pues están manifestándose en todo lo que dan, y desde luego es cuando más necesitamos los unos de los otros, aprender a compartir, aprender a ver los problemas de frente y acabar con ellos, todo aquello que nos limita para que la humanidad esté unida y que podamos salvar la vida en este planeta, radicará en ese amor a la vida, a la belleza, en ese amor al prójimo, en ese amor a las criaturas que tanto están sufriendo porque estamos invadiendo su hábitat. Es impresionante, de verdad, todo el daño que hemos hecho a esta creación tan preciosa, que no hemos sabido valorar en toda su extensión, en el que pues el poder, el dinero, las distracciones, la vanidad, el consumismo, pues nos van cobrando factura a estas alturas. Ahora ya vemos incendios,
vemos sequías tremendas. Pero bueno, quisiera compartirles un poquito algunas partes de la encíclica, que creo que sí vale mucho la pena, pues aquí hacer un énfasis precisamente en el primer capítulo. Eh, el primer capítulo se llama Lo que está pasando a nuestra casa común. Aquí en este capítulo 1, pues se tocan temas de contaminación y cambio climático, cuestiones del agua, la pérdida de biodiversidad, deterioro de la calidad de vida, inequidad planetaria, la debilidad de las reacciones y la diversidad de opiniones. Eso se ve en el capítulo 1, pero aquí estamos viendo una introducción. Y bueno, en esta introducción se las voy a ir leyendo para aquellos que solo nos escuchan por radio. Y esta es una oración por la tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas, sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Amén. Decía San Francisco de Asís, y así quedó escrito en las flores de San Francisco, precisamente, en que las flores pues eran sus compañeros de fundación de la orden franciscana. Y así nos decía San Francisco: alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Qué hermosa reflexión. Ahora, pues, ¿qué tiene que ver nuestro Señor Jesucristo con la creación? Pues, mucha gente puede preguntarse eso. Bueno, pues ni nada más ni nada menos que en el Evangelio según San Juan, justamente al inicio del Evangelio, nos dice así: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Es decir, él estuvo presente en la creación y obviamente, pues yo creo que está muy entristecido por ver todo el daño que hemos estado haciendo a esta creación, cómo nos ha hecho falta valorar, apreciar el valor de la vida, apreciar el amor con el que debemos ver a la vida y a toda la creación. Es momento en que la humanidad debe reflexionar muy profundamente el sentido de la vida y pues a ninguno de nosotros nos cabe en la cabeza cómo estamos destruyendo precisamente lo que nos da vida, este planeta tan bello, y pues lo estamos destruyendo. Pero continuemos con la encíclica. En esta introducción nos dice el Papa: esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella, refiriéndose a la tierra, desde luego. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliar. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado,
También se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto. Así es, el hecho de poder comprar las propiedades que se manifestó pues en tiempos del Antiguo Testamento, pues nos llevó precisamente a este dominio, a un dominio desmedido de la tierra y hemos perdido su valor total, su valor general, su valor como nuestro hogar que nos da vida a todos y cada uno de los que vivimos aquí y cómo esa eh, sentido de dominar y de tener el poder, pues hemos estado acabando con ella, siendo que ella es la que nos sustenta en todos los sentidos. Debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, el ser humano corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación, como lo estamos viendo ahora que el agua está escaseando, las sequías están golpeando a nuestro país de manera muy significativa. También habló a la FAO sobre la posibilidad de una catástrofe ecológica bajo el efecto de la explosión de la civilización industrial. Es decir, el progreso industrial, el progreso de la tecnología, el progreso de muchas cosas, de muchas comodidades para el ser humano, pues trajeron a esta devastación de los ecosistemas. Y esto subraya la urgencia y la necesidad de un cambio radical en el comportamiento de la humanidad. Definitivamente, si nosotros como humanidad no nos planteamos o no nos damos a la tarea de cambiar las cosas tal y como las hemos estado haciendo, que ya vimos que no están bien hechas, ¿verdad? Que nos llevaron a una consecuencia catastrófica de los ecosistemas del planeta, pues entonces es el momento en que tenemos que vivir en esa urgencia y en esa necesidad de un cambio radical en el comportamiento de la humanidad, cambiar nuestros hábitos de consumo. Porque los progresos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados por un auténtico progreso social y moral, se vuelven en definitiva contra el hombre. San Juan Pablo II se ocupó de este tema con un interés cada vez mayor. En su primera encíclica advirtió que el ser humano parece no percibir otros significados de su ambiente natural, sino solamente aquellos que sirven a los fines de un uso inmediato y consumo. Sucesivamente llamó a una conversión ecológica, pero al mismo tiempo hizo notar que se pone poco empeño para salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología humana. La destrucción del medio ambiente humano es algo muy serio, porque Dios solo le encomendó el mundo al ser humano, sino que su propia vida es un don que debe ser protegido de diversas formas de degradación. Toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en los estilos de vida, los modelos de producción, desde luego, y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad. Eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial y corregir los modelos de crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente. Tomar conciencia de que la creación se ve perjudicada, donde nosotros mismos somos las últimas instancias, donde el conjunto es simplemente una propiedad nuestra y el consumo es solo para nosotros mismos. El derroche de la creación comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que solo nos vemos a nosotros mismos. Y sí, es verdad, esto es un egoísmo humano que lo está cegando, que no está viendo
que este mismo egoísmo pues lo va a llevar a su destrucción, nos está llevando a una destrucción ecológica sin precedentes. Y debemos estar unidos por una misma preocupación en lugar de ser indiferentes. En la medida en que todos generamos pequeños daños ecológicos, estamos llamados a reconocer nuestra contribución pequeña o grande a la desfiguración y destrucción de la creación. Nos invita a reconocer los pecados contra la creación si estamos hablando del patriarca Bartolomé. Que los seres humanos destruyan la diversidad biológica en la creación divina, que los seres humanos degraden la integridad de la tierra y contribuyan al cambio climático, es desnudando la tierra de sus bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas. Que los seres humanos contaminen las aguas, el suelo, el aire. Todos estos son pecados, porque un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. Es decir, todo cristiano debe saber que si amamos a Dios por sobre todas las cosas, también debemos amar a su creación, también por sobre todas las cosas, porque de ella dependemos todos y cada uno de los habitantes de este planeta. Bartolomé llamó la atención sobre las raíces éticas y espirituales de los problemas ambientales, que nos invitan a encontrar soluciones no solo en la técnica, sino en un cambio del ser humano, porque de otro modo afrontaríamos solo los síntomas, no estaríamos presentando las soluciones, ni actuando a la altura de lo que nos demanda la crisis climática y el daño ecosistémico. Nos propuso pasar del consumo al sacrificio, de la avidez a la generosidad, del desperdicio a la capacidad de compartir, en una accessis que significa aprender a dar y no simplemente renunciar. Es un modo de amar, de pasar poco a poco de lo que yo quiero a lo que necesita el mundo de Dios. Es decir, es una gran verdad porque estamos viendo cómo la contaminación que nosotros producimos y la industria produce está cambiando toda la ecología del planeta, el clima lo está calentando y estamos siendo testigos de este cambio, pero sí necesitamos eh, tener esa capacidad de aprender a dar y no simplemente renunciar, aprender a compartir y aprender a qué debemos cambiar, a renunciar a lo que sea necesario renunciar, con tal de que la vida continúe en el planeta. De hecho, el reconstruir los ecosistemas, el pasar, el transitar de una revolución industrial que nos trajo hasta aquí, a transitar a una civilización ecológica, pues claro que va a tener también una gran belleza, una gran satisfacción en la humanidad. Recordemos que los bienes materiales no son la vida que necesitamos y tendremos que adaptarnos y cambiar lo más posible, pero por ese amor a la creación, como modo de compartir con Dios y con el prójimo en una escala global. Definitivamente porque no es nada más una pequeña región del planeta la que es afectada. Es todo el planeta, toda la vida en la que estamos todos, de la que todos dependemos. Francisco de Asís es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología, amado también por muchos que no son cristianos. Él manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Él entraba en comunicación con todo lo creado
y hasta predicaba a las flores, invitándolas a alabar al Señor, como si gozaran del don de la razón. Yo creo que de alguna manera son agradecidas todas las especies que hay en el planeta. De alguna manera todas agradecen a su, conforme es su propia naturaleza, saben agradecer. Yo creo que ningún ser que habita este planeta eh, eh, puede estar no consciente de la vida, de la felicidad que es la vida y de dar gracias por ella. Yo creo que sí, todas las especies de alguna manera saben agradecer. Y continúa el texto de la encíclica Laudato Si. Lleno de la mayor ternura al considerar el origen común de todas las cosas, daba San Francisco de Asís a todas las criaturas, por más despreciables que parecieran, el dulce nombre de hermanos. Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las de dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. Claro que sí. Gran sabiduría en estas palabras que tenemos en la encíclica Laudato Si. Y continúa el texto. Mi llamado. El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Deseo reconocer, dice el Papa Francisco, alentar y dar las gracias a todos los que en los más variados sectores de la actividad humana están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Fíjense bien cómo recibimos bendición los que de alguna manera pues trabajamos para recuperar ecosistemas, para formar conciencia en los demás, pero sobre todo para tratar de despertar ese amor por la creación, que solo puede derivarse del amor al Creador y del amor hacia nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque es la vida de todos la que está de por medio y la que debemos proteger. Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no solo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aún entre los creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia. La resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas. Necesitamos una solidaridad universal nueva, es decir, una civilización nueva que cambia de rumbo, que tiene nuevos objetivos para los cuales vivir. Como dijeron los obispos de Sudáfrica, se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios. Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, desde su experiencia y desde sus iniciativas y sus capacidades. Es decir, aquí en México no tenemos justificación desde lo que vemos, desde lo que estamos sufriendo.
necesitamos ser capaces de colaborar para poder cuidar la creación. Actualmente, pues vivimos las sequías más graves, no tienen precedente en la historia de nuestro país. Y sin embargo, sí necesitamos soluciones muy profundas. En primer lugar, yo pondría pues la reforestación en todo el territorio mexicano, que precisamente por la deforestación tan grave que se ha estado eh, sufriendo desde que empezaron, desde 2019, con proyectos mal implementados, y también con los incendios provocados y por el descuido de muchas personas, por el intento de hacer un cambio de uso de suelo por agricultores, por la industria de la construcción y por gente inconsciente, ¿verdad? Que quiere vender ilegalmente la madera sin tener una estrategia que evite que nos quedemos sin bosques. Esa reforestación es indispensable porque sin bosques no hay lluvias, sin bosques no hay oxígeno, sin bosques no hay manera de absorber todo el dióxido de carbono que se está acumulando en la atmósfera y que está calentando a nuestro planeta. Sin los bosques no hay especies, no hay vida, no hay biodiversidad. Otro de los aspectos es que tenemos que estar bien conscientes de que debemos consumir con responsabilidad. No consumir cosas que dañan al medio ambiente, que generan basura, que generan tantos desperdicios. Cuidar el agua que usamos en nuestros hogares, ¿verdad? Saber administrarla de manera correcta, saber bañarnos con muy poca agua, saber conservar el agua, no usar los sanitarios con un tanque de 20 litros, sino procurar que con 1 litro o 2 podamos limpiar el inodoro. Y obviamente no es que yo quiera fomentar la suciedad o la falta de sanidad en los hogares, no, sino que debemos tener mucha más disciplina cuando usamos el baño, ¿verdad? Si somos de la misma familia, si nos tenemos confianza, bueno, pues no usar 20 litros de agua, ¿verdad? Solo porque fuimos una vez al baño. Tenemos que administrar bien el agua y sobre todo, pues sí, mantener una buena higiene, pero con un cuidado del agua más que nunca, porque hemos estado viendo cómo las presas en nuestro país están en lo más bajo, los lagos, las lagunas. Toda el agua dulce de nuestro país se está terminando y tenemos que saber adaptarnos a esa falta de agua, pero también hay muchas maneras en que podemos mejorar el uso del agua. Por ejemplo, con operación de plantas tratadoras de aguas residuales que sean eficaces en todo el país, que realmente el presupuesto sea absorbido por la federación para que puedan operar, que no tengan un cobro de luz, precisamente de electricidad, porque es carísima y eso impide una operación correcta. Necesitamos que todas las plantas tratadoras de aguas residuales estén trabajando al máximo y en óptimas condiciones. La reparación de tantas fugas en tantas tuberías de tantas ciudades, en todos lados en nuestro país. Es importantísimo que las autoridades asuman esta responsabilidad y esta obligación de revisar esas fugas y repararlas. Y sobre todo, no generar leyes que puedan reducir la calidad del agua y que el ser humano está consumiendo diariamente, porque eso pues causa enfermedades estomacales y cáncer en riñones, en el estómago, en el hígado, y pues hemos estado viendo cómo esa calidad del agua ha estado disminuyendo, pero no permitamos que la legislación baje la calidad del agua para consumo humano. Otra de las recomendaciones es usar aguas negras tratadas para la agricultura. En la agricultura se usa el agua limpia que tanto necesitamos. La agricultura ocupa el 75% del agua dulce que hay en tierra, pero pues esa agua de primera calidad la necesitamos los seres humanos principalmente. Y esas plantas tratadoras pues que cumplan su función y que de ahí la agricultura pueda eh, eh, tener agua, pero administrándola de manera adecuada.
y con una calidad también adecuada. Limitar las concesiones de agua para comercialización de refrescos y cervezas. Hemos estado viendo cómo tristemente hemos estado sacrificando el agua. Bueno, se ha estado sacrificando el agua y la tienen concesionada algunas empresas, pero ya estamos en tiempos en que debemos de cuidar todo eso y considerar las concesiones que se están dando ciertas empresas. Obligar a las empresas a tratar sus propias aguas residuales para que no descarguen en los ríos. Fíjense qué importancia tiene todo esto. Muchos dicen, ay, pobrecitas empresas, ¿cómo van a gastar en sus tratamientos? Claro que deben hacer. Muchas de esas empresas vienen a nuestro país precisamente porque saben que la legislación es muy laxa y que no hay vigilancia en los ríos, en lo que llevan los ríos, en lo que se descargan en las empresas. Pero sí es tiempo de que la legislación se imponga, que les dé un tiempo determinado a las empresas, por ejemplo, darles un término de 5 años para que terminen de construir sus plantas tratadoras y que ya no descarguen en nuestros ríos esas aguas llenas de plomo, de cromo, todo eso que está matando a las personas, les está causando enfermedades graves y está causando malformaciones genéticas en las personas. El agua debe ser limpia. El planeta produce agua limpia. No tenemos derecho a contaminarla de esta forma. Por más que queramos vivir en la comodidad, no podemos seguir sacrificando el agua de nuestros ríos y toda la biodiversidad que depende de ellos. También fomentar en las personas la limpieza de ríos y de arroyos. Esta es una tarea en común que necesitamos realizar. A como de lugar debemos hacerlo. Y bueno, quisiera terminar el día de hoy esta sesión con algunos consejos prácticos para las familias, ¿verdad? Aquí hay unas ideas que podemos compartir para nuestra educación ecológica en la familia. Pues sabemos que el calentamiento global requiere de un compromiso verdadero de parte de todos, pero en especial de los que vivimos en ciudades. El asfalto, además de las emisiones de gases de efecto invernadero por todos los vehículos que utilizamos, también calienta el medio ambiente, es decir, las ciudades tienen un calor adicional por el pavimento que absorbe ese calor y obviamente a ras de suelo el calor es mucho más fuerte. Entonces, las medidas que podemos tomar en las ciudades es la arborización. La vegetación, al realizar la fotosíntesis, no solamente absorbe el dióxido de carbono, sino que atrae la humedad y ayuda a reducir la temperatura del medio ambiente en los alrededores. Fíjense cuál es la diferencia en una ciudad que tiene árboles y la que no tiene árboles. Y también ahora las azoteas verdes que se están promoviendo. ¿Para qué? Para reducir las temperaturas en las ciudades. Ahora que el cambio climático pues nos está trayendo ondas de calor nunca antes vistas desde que existe esta civilización. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a crear sus propios ecosistemas en casa, a hijos y nietos, para que además de aprender técnicas de cultivo, comprendan la importancia de una alimentación sana y sustentable. Miren qué bonita actividad es esta con los niños que aprendan al cultivo de los vegetales. Además, estas actividades ayudan mucho a la economía en familia. La preparación de composta es una excelente actividad para compartir en familia, en el que se aprende a aprovechar al máximo los desperdicios naturales y se genera tierra de cultivo fértil. Muchas familias no quieren generar su propia composta. ¿Por qué? Porque están mezclando cáscaras de frutas y de vegetales, los desperdicios naturales. Las mezclan con guisados viejos echados a perder. Entonces, una composta que no está bien
elaborada, es decir, que no tenga ningún guisado, ningún proceso químico, sino que sean simplemente los residuos naturales de los alimentos, pues es una composta sana, es una composta que se cubre con alguna capa de residuos orgánicos, otra capa de tierra, otra capa, por ejemplo, de excrementos de conejo, de cuyos, y así otra capa de residuos biológicos y otra capa de tierra, y así no huele la composta. Cuando sabemos hacerla bien, no tiene ningún olor, y además es tierra que fertiliza, que se hace fértil, y podemos fertilizar nuestro propio jardín o las áreas verdes de nuestros fraccionamientos también. Fíjense cómo hablar a nuestros hijos de la importancia de las ciencias ambientales fomenta en ellos el amor a la investigación científica, inspira en ellos el deseo profundo de encontrar soluciones al calentamiento global. En realidad, Dios inspira al ser humano actividades que pueden dar una solución a los problemas que estamos viviendo. Él inspira al hombre, en nuestro DNA llevamos esa creatividad, como es creativo nuestro creador, Él nos da esa creatividad para buscar soluciones, para buscar formas, y especialmente en los niños a los que Él tanto ama, ¿verdad? Les puede inspirar para que encontremos juntos más soluciones al cambio climático y a la protección de la biodiversidad. Más que nada, ellos y su futuro está de por medio. Y créanme que los niños son felices en la naturaleza, observando a las especies y buscando soluciones y trabajando para mejorar el medio ambiente, porque es su futuro el que está de por medio. También debemos explicar a nuestros hijos la importancia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y nuestro derecho a un planeta sano y sustentable. Está en la Constitución mexicana. Todos tenemos derecho a un planeta sano y sustentable. Entonces tenemos que exigir a las autoridades ese respeto a la Constitución y esa procuración de la salud en todos y el mejoramiento del medio ambiente. Ya no es tiempo de ubicarnos en el petróleo y en los gases de efecto invernadero, porque son los que están acabando con la vida. Y algo también fundamental en nuestras familias es llevar a nuestros hijos al campo para que sientan la interconexión del universo con la naturaleza, con nuestro planeta. Y necesitamos enseñarles a valorar y agradecer por la dicha de vivir en este breve instante en que la vida puede ser en nuestro planeta de belleza indescriptible. Realmente sí, en la educación ambiental también está y es responsabilidad de la familia, de los padres, de los abuelos. No podemos dejarle a las escuelas o al gobierno esa educación ambiental que muchas veces no se da de forma eficaz y con la profundidad que se necesita. Es importantísimo que tengamos educación ambiental en casa, en las escuelas y en todos los medios de comunicación, como este intento del movimiento Laudato Si Toluca con este programa por el cuidado de la creación, que tiene la intención de llevar la educación ambiental a las familias, pero también de encontrar ese amor por la naturaleza, por la vida, por el creador y por su creación y todas las criaturas a las que hemos estado afectando de manera tan grave y tanta indiferencia que hay por el daño que estamos haciendo. No podemos vivir al día pensando solamente en el hoy. Tenemos que pensar en el hoy y en el mañana, porque hoy necesitamos agua, mañana también. Hoy necesitamos biodiversidad y también mañana. No podemos olvidarnos de las futuras generaciones y heredarles problemas tan graves en los que ellos ya no van a encontrar soluciones, sino que representaría para ellos una etapa muy crítica de nuestra civilización en la que las guerras, por lo poco que quede de los ecosistemas, pues pueden llegar a acabar, llevarnos a ese final que también está en el libro del Apocalipsis, en la Biblia, ¿verdad? En la que también ahí somos advertidos cómo debemos cuidar la ecología de nuestro planeta, nuestros ecosistemas.
para evitar pues ese tiempo de las de las copas, en las que ya los ecosistemas murieron al 100%. Entonces hagamos un esfuerzo por retrasar lo más posible ese tiempo de las copas, de las 7 copas, en el que acaba la vida. Ahorita es el momento de luchar por la vida, de actuar de manera consistente, de manera eh, constante, pero con acciones eficaces, ¿verdad? Tenemos que aprender que este combate necesita ser con estrategias eficaces. Este combate contra el cambio climático, este combate con la pérdida de ecosistemas. La ONU nos ha advertido con mucha claridad que solamente tenemos esta década para solucionar los problemas de los ecosistemas en todo el planeta, que están casi muriendo. Entonces, actuar, a trabajar y a educarnos cada vez más en el cuidado de la creación. Les agradecemos mucho su atención a este programa y los esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.